Esto es Panorama Económico, un podcast de La Voz del Derecho. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández. Hoy le acompañaremos desde Dallas, Texas, con Lisbeth Silva, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster, el ingeniero sonido Luis Daza. Igualmente estaremos dialogando con el concejal de Bogotá, Andrés Onzaga, quien ha liderado un proceso muy interesante sobre una subcomisión para la educación pedagógica de refuerzo para los niños con dificultades de aprendizaje en la ciudad de Bogotá. Un debate muy importante que se ha desarrollado en el Consejo, teniendo en cuenta que también el sector privado presta estos servicios, pero que naturalmente el Estado no puede desligarse de la responsabilidad social de estos estudiantes, que son cerca de 160.000 que están en la ciudad de Bogotá, que tienen dificultades para el desarrollo en su proceso de formación académica y tienen que tener una educación especial para que con ese proceso de caracterización, de identificación de los estudiantes, las dificultades que tienen en el aprendizaje, progresivamente la Secretaría de Educación vaya tomando los programas específicos que requieren y estos niños y niñas puedan integrarse a los colegios regulares, donde la educación se imparte de manera general para todos los estudiantes, y ya cuando algunos niños pasen estos exámenes, estas pruebas, pueden empezar a trabajar o a desarrollar sus estudios en los colegios regulares. Pero hay otros niños que definitivamente por su mayor discapacidad deben seguir en estos colegios desarrollando las actividades de acuerdo a las posibilidades reales que tiene, de acuerdo a los niveles de aceptación escolar y de aprendizaje. Escuchemos inicialmente al concejal Andrés Onzaga, presidente de la subcomisión, que se encargará conjuntamente con la Procuraduría, la Veeduría de Bogotá y las distintas entidades de promover un programa integral para la ciudad de Bogotá de aulas pedagógicas de refuerzo para los estudiantes con menor índice de capacidad académica. Nos acompaña hoy en Panorama Económico el concejal Andrés Onzaga para hablar de temas importantes de la ciudad. Hay varios temas muy rápidos. Desde luego, Bogotá tiene transversalmente el problema de la seguridad, el problema de movilidad y problema de basuras, y desde luego el problema de educación, que es transversal, porque no hay ascenso social si no hay una excelente educación en un país, y particularmente en Bogotá. Iniciemos, concejal, buena tarde. Iniciemos con este diálogo con el tema de la educación y específicamente el proyecto de la subcomisión que usted ha impulsado en el Consejo de Bogotá para trabajar el tema de las aulas pedagógicas de refuerzo, para promover a las personas con discapacidad que tengan la posibilidad también de ascender socialmente desde el punto de vista educativo con las limitaciones que se tienen y con un apoyo del Estado. Y que indudablemente, más allá de eso, he tenido la oportunidad de estar en el Consejo y a veces uno ve que se quedan como en la coyuntura, como en el problema del día a día, pero no hay un modelo de ciudad de largo plazo. Y lo que uno ve básicamente son dos modelos, un modelo estructural y un modelo neoliberal. El segundo, que trata de privatizar, o sea, le dicen a los privados: ustedes encárguense de esto, y si la persona que no tiene ingresos suficientes dice: no, yo no puedo acceder a un colegio privado donde pues tengan los mejores profesores para que le den clases a mis hijos que tienen discapacidad, síndrome de Down, etcétera, y el Estado se quita esa responsabilidad y dice: háganlo los privados. O la otra, que exactamente es el modelo social estructural, que le permitan en largo plazo que el Estado intervenga fuertemente allí donde no hay recursos económicos, que el Estado debe intervenir. ¿Cómo va esa subcomisión? Bueno, pues un gusto estar aquí, muy buenas tardes y muy agradecido con la invitación. Bueno, esta subcomisión pues tiene una historia, digamos, nace producto de un debate de control político que hicimos, de una investigación que veníamos haciendo con mi equipo de lo que venía sucediendo con 1.600 niños y niñas y jóvenes con discapacidad que pertenecían a las aulas de apoyo pedagógico. Voy a dar un poquito de contexto para ir entendiendo la problemática. Hay un decreto que es el 1421 que emitió el Ministerio de Educación en el 2017, que cuando uno lo estudia y lo lee al detalle, tiene cosas muy positivas. Habla sobre el modelo que se debe tener de inclusión para garantizar la educación de calidad de los niños con discapacidad. Y dentro de ese decreto hay una parte que habla sobre la integración de los niños con discapacidad con los niños regulares, cosa con la que estamos de acuerdo. Ahí en el papel todo está bien.
Entonces hay que avanzar en la integración, hay que avanzar en que los niños aprendan juntos, en que los niños regulares sean buenos con los niños con discapacidad, y también para los niños con discapacidad va a ser bueno para ellos también aprender con niños regulares y les va a mejorar su educación y su desarrollo individual. ¿Qué es lo que ocurre? Que, digamos, a veces la academia desconoce realidades. Es como uno se enfrenta mucho a eso. Cuando uno lee las cosas, las piensa desde el escritorio, a veces cuando uno las va a implementar, la realidad lo estrecha. No funciona. No funciona. Entonces, el decreto, que en su esencia es muy bueno, en la práctica tiene enormes dificultades. Y esta es la evidencia de una de ellas, y es que cuando se habla de niños con discapacidad, infortunadamente no podemos hablar de una manera general, porque cada niño es un mundo, cada familia tiene una realidad específica. Y decir que todos los niños con discapacidad pueden estar en una aula regular sería lo ideal, pero hay casos en los que no se va a poder. Y hay niños que requieren unos apoyos específicos. Y eso no está mal, digamos. Hoy hay un debate sobre si el aula de apoyo es segregadora o no es segregadora, si se debe tener aula de apoyo o aula regular. Y yo lo que he manifestado en ese sentido es que ahí nos estamos enfrentando a un falso dilema. Yo creo que se puede hacer algo híbrido. Yo creo que puede el Estado, el distrito en este caso, implementar o diseñar un modelo donde estén los niños con discapacidad en aulas regulares, pero que no pierdan lo avanzado en las aulas de apoyo. ¿Cuál es la diferencia hoy sustancial que hay? Un niño, para dar también un poquito del contexto del universo en el que están los niños hoy, hay más o menos 700.000 niños y niñas y jóvenes que están en la educación pública en Bogotá. De esos 700.000, ya hay 22.000 niños con discapacidad que ya están en una aula regular. Pero hay 1.600 que están en una aula de apoyo. Y no llegaron ahí por capricho, llegaron ahí porque ya estuvieron en una aula regular, tuvieron dificultades o tienen un diagnóstico complejo. Sus mismos docentes recomendaron que el niño pasara a una aula de apoyo. Y en esas aulas de apoyo, esos niños han tenido avances, han estado cuidados, tienen maestros especializados en el tema, educadores especiales, tienen orientadores, tienen intérpretes de señas, tienen psicólogos. Bueno, vamos que los apoyos son muy buenos, más completos. Están en grupos pequeños. Son grupos de 15 alumnos máximo. En las aulas regulares, los 22.000 que ya están hoy, están en grupos de 50 alumnos. Y eso hace que la educación sea más compleja, incluso para el mismo docente. Los mismos docentes han manifestado también una preocupación. Le doy un ejemplo. Un docente, imagínese, con 50 alumnos, entre niños regulares y niños con discapacidad, tiene una enorme complejidad poderle dar educación de calidad a los 50. Pero súmele que de pronto tenga un niño con autismo que sea escapista. Entonces, mientras atende a unos, se le voló el niño. O de pronto tiene un niño con una discapacidad visual que requiere que esté más cerca de él, que es un acompañamiento más permanente. Entonces, lo que le hemos dicho al distrito es, estamos de acuerdo en la esencia y al ministerio de buscar la integración, pero a esa integración hay que darle unas garantías. O sea, la inclusión no es simplemente cambiar a un niño de un salón a otro o juntarlo con niños regulares. Hay que tener un plan, hay que tener unos apoyos, hay que tener una caracterización hecha. Y lo que le hemos dicho al gobierno es, avance en eso, en que estén las garantías antes de pasar a unos niños que hoy están bien a un modelo que hoy tiene enormes fallas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No cambiar el modelo que está bien. Ese dejémoslo ahí quieto mientras preparamos el otro para recibir a estos niños y que estén especialmente protegidos. Por eso hicimos un debate donde evidenciamos y llevamos a la corporación este tema. Y de ese debate nació la necesidad de crear una subcomisión accidental que estudiara el tema más a fondo, que le planteara unas propuestas a la administración. Esa subcomisión la instalamos el día martes. Tuvimos algo muy importante, y es que asistió el señor Contralor, asistió la señora personera encargada, porque el doctor Andrés Castro está afuera, pero la personera auxiliar, que hoy está además encargada de la personería, asistió la veedora distrital, y asistió la doctora María Fernanda Rangel, que es la procuradora delegada para la familia de niños y niñas. Entonces, que fue una reunión muy importante con las cabezas de quienes vigilan desde todo aspecto a la administración pública y, por supuesto, el Consejo desde el control político.
Lo que uno ve ahí es que hay como un atropellamiento de la administración digital, o sea, quiere hacer transición sin consulta con la comunidad, eso es lo que uno Exacto. detectó, o sea, hay una inconformidad social en Bogotá porque la administración actual no está consultando el proceso, el día a día. Así es, eso es algo en lo que le hemos insistido mucho. Yo creo que ese es el primer error que cometió la administración, es tratar de implementar esto sin consultarlo con las familias. Y mire que uno de los puntos de acuerdo a los que llegamos el día martes, que creo que es muy valioso, falta aún mucho por avanzar, pero llegamos a un acuerdo que para mí es fundamental, y es que la Secretaría de Educación ha accedido a que ningún niño de un aula de apoyo pasará a una aula regular sin el consentimiento de sus papás. No será impuesto, tiene que ser Un proceso integrado. y un consenso también. Entonces estamos en eso, digamos, yo creo que salió muy bien lo de la comisión, fue que asistan pues esas personalidades de los entes de control, le da una importancia mayor a la subcomisión y una relevancia de que este no es un tema menor. Digamos, alguien quiso decir como, pero si hay 700.000 alumnos, pues apenas estamos hablando de 1.600, sí, pero son los 1.600 más vulnerables. Y es a los que más hay que cuidar. Entonces creo que es un mensaje positivo de que la Contraloría, la Personería, la Veeduría, la Procuraduría le den la importancia requerida de este tema. Y apartémonos un poquito del tema y pasemos en 2 minutos, 5 minutos, al tema de seguridad en Bogotá. Hay dos posiciones que uno ha visto. Un sector del Consejo dice militaricemos Bogotá porque saquemos al ejército, no solamente a la policía. El alcalde plantea que hay que presentar una reforma a la justicia y cuando ya salga la reforma a la justicia aprobada, ya el alcalde ya no está en la ciudad de Bogotá, ya está otro alcalde. Esa solución pues ya realmente se ha desgastado porque dice, no, pues usted tiene que actuar en este momento y presentar alternativas concretas o fortalecer las zonas de seguridad, hacer unas cadenas de apoyo logístico entre comercio, autoridades, ciudadanía. Ustedes en el Consejo, en qué punto se encuentran? ¿Militarizamos? Yo- ¿No militarizamos? A mí la militarización me cuesta un poco, digamos, por la misionalidad Claro. de las Fuerzas Armadas, El Ejército del Nacional. Ejército. Y también por su formación, por todo, digamos. Siento yo que no es su misionalidad y puede de pronto un soldado con un arma larga no saber actuar ante una situación para la que está preparada la Policía Nacional. Digamos que esa es una medida que tiene cosas positivas, pero también tiene unos riesgos enormes. Hay casos, yo recuerdo siendo el de Puente Aranda, hacíamos con el batallón, en la PM-13 que queda ahí en las Américas, llegamos a un acuerdo con ellos de hacer unos patrullajes con unos hombres del ejército desarmados. Usan unos bastones larguísimos. Sí. No iban con armas, pero la simple presencia del ejército ayudaba mucho a disuadir. mejorar la percepción de seguridad. Creo que se podrían buscar alternativas de ese tipo. Pero yo sí creo que el alcalde le cogió la noche, porque es que ya está en su tercer año. Ya está en su tercer año y esto de, por ejemplo, la reforma a la justicia y llevar unos proyectos de ley con iniciativa de Bogotá para mejorar los temas de seguridad, pues no es algo nuevo. La alcaldesa Claudia López en su empalme se lo dijo. Yo tuve la oportunidad de hablar con el alcalde y le dije, mire, alcalde, el último año del periodo anterior, la alcaldesa citó todas las bancadas. Y su mensaje fue, mire, este tema es muy difícil, el alcalde que llegue tampoco lo va a poder lograr. Entre todos busquemos unas alternativas para dejarle al que venga, que no sabíamos que iba a ser galán, un avance y una solución. En ese momento, junto con el Consejo, construimos 3 propuestas que yo creo que merecían ser debatidas. O sea, más allá de que si son buenas o no, por lo menos haberles dado el debate. Uno era plantear una reforma a la justicia, ¿sí?, que también le diera una consecuencia a quien tiene, pues, o comete el delito del hurto menor. ¿Sí? El que se roba el celular, el que se roba una autoparte, que es hoy el delito que más impacta al bogotano. Es que usted va hablando por celular en un andén y pasa una moto y le quita el teléfono. Entonces, y si usted captura al señor, pues no tiene ninguna consecuencia. Le ponen una anotación que ni siquiera cuenta como un antecedente. Entonces usted puede ver noticias que dicen capturado, alias tal, tenía 50 anotaciones. ¿Cómo ese señor no ha pagado un día de cárcel? Sí. Entonces, digamos, propongamos que estos delitos, o sea, del hurto menor hasta el hurto calificado, tengan unas penas, ojalá intramurales, o penas cortas, no sé, 6 meses a 2 años, hablábamos en ese momento. Pero que quien roba sepa que tiene una consecuencia porque hoy no la tiene. Entonces, yo alguna vez hablaba con un secretario de seguridad y él me decía, mire, una persona que decide, pues, o toma la decisión equivocada de
cometer un delito o de empezar a hurtar, se puede robar entre 2 a 4 celulares al día. Eso le puede significar entre, no sé, 400 a 1 millón de pesos diarios. Entonces, tiene un beneficio económico, pero además no tiene ninguna consecuencia. Sabe que si lo capturan, No tiene no ninguna pasa nada. sanción penal ni nada. Casi que hay solo una, y es que lo cojan los ciudadanos y le den Lo linchen. y lo linchan. Entonces, esa era una propuesta, como llevar al Congreso esa posibilidad. 2, que se le permitieran a Bogotá tener unos centros de reclusión para ese tipo de delitos específicamente. ¿Y por qué a Bogotá? Porque aquí hay 2 modelos, así como usted lo decía, en la visión de seguridad, que hay 2 modelos de cómo se manejan las cárceles. El que tiene la Nación y el que tiene Bogotá. Usted ve la cárcel distrital y en la cárcel distrital funciona muy bien, no hay hacinamiento, digamos que si hay una resocialización, quienes llegan ahí casi que salen buscando de verdad una segunda oportunidad para su vida. Y se ha ganado premios internacionales, incluso la cárcel distrital, que es operada por Bogotá, Por el Estado. por el distrito. Sí, correcto, el Estado como tal. Y está la otra, que es la modelo, Que es nacional. que es nacional, que la opera el IMPEC. Y ya todos sabemos lo que pasa allá dentro de la modelo. Catástrofe. Entonces allá incluso pues han desaparecido personas, hay historias macabras de lo que ocurre allá adentro, hemos visto los motines, el hacinamiento, cómo extorsionan desde adentro de la cárcel, o sea, todo está allá mal. Entonces la propuesta era permítanos a nosotros tenemos el dinero para hacerlo, unos centros de reclusión para ese tipo de delitos específicamente, operados por Bogotá de la mejor manera. Este es el análisis del concejal Andrés Onzaga con relación al tema de la educación. Como lo comentábamos al inicio del programa, pues la educación es transversal, es el ascenso social. En la medida que las personas de menores recursos pueden estudiar, capacitarse, y si tienen un coeficiente intelectual avanzado, pues permitirán que cambie completamente su estado socioeconómico. En caso contrario, que las personas no tienen oportunidades de acceder a la educación, pues difícilmente pueden tener esa opción de ascender en la escala social. Y de otro lado, la seguridad, pues también se venía analizando el tema de Bogotá, que también afecta el panorama económico de la ciudad, porque si una ciudad tiene unos altos índices de inseguridad, pues la inversión extranjera también no fluye, no vienen los empresarios, los inversionistas, porque dicen preferimos invertir en Santiago de Chile, en México, en otra ciudad, en otra capital de otro país de América Latina o del mundo, porque obviamente revisan los indicadores de seguridad y no les da las garantías para, a nivel personal, de su vida, de sus familias, de establecerse en la ciudad de Bogotá, porque pues obviamente hay altos riesgos en esa materia. Entonces, por eso se requiere, y en el plan de desarrollo del alcalde Carlos Galán estaba Bogotá Camina Segura. Ese es el título, digamos, es el eslogan del plan de desarrollo. Bogotá camina segura, y Bogotá no está caminando segura. Entonces, eso es un reto muy interesante para las administraciones, y sobre todo que a veces se hace un análisis de quién tiene la culpa, el gobierno nacional, el gobierno distrital, y hay un ping-pong, pero finalmente el que pierde es el ciudadano, porque cada alcalde tiene sus responsabilidades. De luego, la Policía Nacional sí la maneja a nivel del gobierno central, o sea, los policías pueden trasladarlos. Aquí inclusive la alcaldesa Claudia López, en su momento en la alcaldía de ella en la administración, prepararon cerca de 2.000 policías en Bogotá, o sea, Bogotá les pagó la capacitación a estos policías con el propósito de que prestaran servicio en la ciudad de Bogotá, pero a la semana siguiente los capacitó Bogotá y se lo llevaron para otras regiones del país por las necesidades del servicio público, de orden público. Entonces se perdió esa inversión que hizo Bogotá, porque no tiene, como otras ciudades, como el caso de Buenos Aires y otras ciudades en el mundo que tienen policías cívicas en cada ciudad que se paga con los impuestos de los ciudadanos de cada ciudad. Entonces esa policía sí es inamovible, tiene que estar al servicio de la ciudad permanentemente, no se puede ir para otro lugar del país. Estas son las diferencias básicamente. Pero vamos pasando ya al campo del mercado financiero internacional, y precisamente para que el capital tenga seguridad, se requiere también que una ciudad tenga estas condiciones que estábamos analizando, y por eso va correlacionado. ¿Hay seguridad de inversión en movimiento de capitales o no? Porque de lo contrario, pues obviamente caen el precio de acciones, caen las expectativas de inversión. Le damos la bienvenida a Alejandro Velandia, panelista de Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, ingeniero de sonido Luis Daza, director José Gregorio Hernández Galindo. Estaba escuchando atentamente lo que hablaba sobre la ciudad. Recordemos que Bogotá
hace gran parte de la economía de la nación. Bogotá es el motor prácticamente de la economía de la nación, es la capital del país para los que nos escuchan por fuera de Colombia. Y pues obviamente es el actor más importante por región. Bogotá, si contamos con Dinamarca, pues abarca mucho más, porque recordemos que pues gran parte de las industrias de Bogotá o las personas que todavía tienen negocios en Bogotá o son flotantes en Bogotá, pues viven también en sus alrededores. Entonces es importante mirar que Bogotá como eje importante de la nación, como gran aportante, pues también merece mucho cuidado. Ahí es donde vienen los cuestionamientos. Si se sigue eligiendo a estas personas como alcaldes y como otros funcionarios a nivel de servicio público, uno dice, realmente por qué se están lanzando y qué es lo que están buscando, porque no hay una gestión, no hay un desarrollo. Obviamente esto va de la mano no solo el tema de seguridad, sino el tema de desarrollo, también de formación y educación, pero ahí viene una pregunta, ¿realmente qué es educación? Porque hemos visto y hemos mirado que realmente la educación en este país no es que sirva de mucho, no sirve para mucho, tiene muchas fallas, tiene muchas falencias. Dentro de las competencias en la primaria, en el bachillerato y hasta en las universidades, no se enseña de inteligencia financiera, no se enseña del cuidado de la salud, no se enseña de inteligencia relacional, no se enseñan muchas inteligencias que para el ser humano vivir en una dinámica como la que tenemos hoy es que hay cosas tan complejas, necesitamos muchas inteligencias, necesitamos articular cosas que le permitan al ser humano hacer un resiliente, un superviviente y tener autosostenibilidad, por ejemplo, de saber manejar unas finanzas personales para poder crear unas finanzas empresariales y también supervisar las de país. Porque obviamente los problemas que tiene Colombia, la ciudad de Bogotá, muchas veces es por ignorancia. ¿Y por qué no se le enseña a la gente hablando de la educación lo que realmente requiere para que todos podamos estar de la mano cuidando lo que es la ciudad, los recursos de la ciudad y por qué no desmontar a un alcalde cuando no está ejerciendo la función? Me lo comentaban muchas personas, el tema de inseguridad es tan fuerte en Bogotá que ya se regó, ya no es solo una zona, ya son muchas zonas. Y lo que decía este concejal que hablaba, no solamente raponazos de celulares, no solamente robos, ya no solamente de asaltos, se bajan o se suben al Transmilenio con cuchillos, con armas blancas. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Entonces, los políticos están haciendo muy poco con esto. El Consejo también, tanto el Congreso, que es el que mira el tema de la ley, que es el que regula el tema de la ley, las Cortes, no están haciendo nada y esto es necesario, porque lo que dice Luis Alberto, o sea, si no hay una seguridad, primero jurídica, ¿sí?, que limite al delincuente y por otro lado que proteja derechos, pues no sé qué va a pasar con Colombia, pero obviamente es otra de las cosas que ayuda mucho a afectar la inversión al desarrollo de negocios. Y adicional, obviamente, que Colombia, no sé si Luis Alberto empezamos con esa noticia, Standard & Poor's le volvió a bajar la calificación a Colombia de W a W-. Entonces, la verdad, la noticia es muy delicada, es crítica. Recordemos que Standard & Poor's hace parte de las 3 calificadoras más importantes del mundo a nivel de deuda soberana, deuda corporativa. Y obviamente una baja de calificación de esto es una degradación en el mercado. Y esto obviamente, ¿en qué redunda? Que se puedan disparar más los intereses de la deuda de Colombia, que los inversionistas ya vienen con más aversión al tema de Colombia. Entonces, esto es importante mirarlo y es importante hacer un análisis sobre esto porque esto no es cualquier noticia. Colombia está en cuidados intensivos, el nivel de deuda que tiene es alto, el último gobierno ha gastado raudales, ha despilfarrado mucho dinero, ese dinero no ha ido a la inversión productiva es la que genera un valor, la que genera una renta, la que genera una productividad a nivel no solo de desarrollo, innovación y tecnología, sino también de una generación de caja. Entonces lo que se está haciendo es incrementando la deuda y el país está entrando en números rojos, sigue incrementando en números rojos, por eso es importante auditar esto y hacer un análisis. En materias primas internacionales vemos al oro hoy cerrando. Recordemos que el oro es un refugio de capitales y ante nerviosismo de mercado. En los últimos 3 años ha venido teniendo una importante subida, esto por todo el nerviosismo de las guerras, también por el tema de todas las diatribas que ha habido con el tema de los balances comerciales entre países y otros. Miramos que hoy cierra en los $4,773 la onza
y cierra con una leve caída de menos el 0,92%. La plata, que recordábamos, también ha venido teniendo un incremento en los últimos meses, cierra en los $76.37. Esta también cierra levemente negativo en el menos 0,09%. En el caso del petróleo, recordemos que con el problema que había en el estrecho de Hormuz, en Irán, en el Golfo Pérsico, pues obviamente con todo lo que pasó con las negociaciones que se vienen adelantando entre el gobierno de los Estados Unidos, dirigido por Donald Trump como presidente, y el gobierno de Irán, pues obviamente ha tenido algunos resultados positivos, pues no por nada el petróleo bajó de los $100. Hoy en la referencia WTI está en los $95.84 y desciende hoy menos el 2,07%. Y en el caso del crudo Brent, que también estaba por encima de los $100, hoy cae el 1,48%, cerrando los $94.49. Muy bien, Alejandro, con estas cifras importantes, una referencia en el campo internacional. Le damos la bienvenida a Irene Silva para este análisis del contexto global que está pasando en Estados Unidos, que está pasando por Irán, una mirada global que es bien interesante porque de esto depende. Las causas reales de la inflación son los incrementos del costo del petróleo, que eso genera pues un incremento en el precio de la gasolina en Estados Unidos, en Colombia, en todas partes. Cuando se incrementa el precio de la gasolina, se incrementa el costo de transporte de las mercancías y el costo de movilización de las personas. Eso genera inflación. Esas son las verdaderas causas de la inflación. Además, por ejemplo, cuando hay un terremoto, una catástrofe, una pérdida de cosechas por unas inundaciones, por el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, todas esas son las causas en los costos de producción y que van a llevar a que los precios se incrementen. La tasa de interés lo que hace es un catalizador, es un paliativo para el manejo de la inflación. No es que si tuviéramos en este caso, le pusiéramos un ejemplo a la audiencia de panorama económico, si hoy estuviera la tasa de interés en el 80%, la inflación no iba a estar en el 5,3% como está. La inflación, se hace una curva comparada, empieza a buscar la tasa de interés. Caso contrario, si la inflación estuvo como en Alemania o en Japón durante muchos años, más de 10 años, entre 0 y 2%, siempre la inflación estuvo controlada. Inclusive estos países tenían unos procesos diferentes a la inflación, que pues obviamente no tenían ni siquiera un dígito de inflación. Entonces, hay unas correlaciones bien interesantes. No todo puede ser la teoría de Milton Friedman y la escuela monetarista. Inclusive el mismo Milton Friedman dice en uno de sus libros que no es la tasa de interés la que controla la inflación. Yo no sé por qué aquí los economistas del Banco de la República se inventaron que es el control absoluto de la inflación. Otro mecanismo que se puede controlar la inflación es básicamente con elevar la tasa de redescuento, o sea, el redescuento bancario. Cuando se quiere retener, si es que hay demasiada demanda, pero en este momento no es que esté desbordada la demanda en Colombia, no es que la gente esté comprando enloquecidamente, porque ese sería uno de los factores de inflación, porque es que se desbordó la demanda y no hay producción. Aquí hay producción, hay alimentos, hay flores, hay cacao, hay café, y no es que la demanda interna esté desbordada, porque no, la gente no es archimillonaria. Luis Alberto, ¿sabe qué pasa de pronto ahí? Que es que la emisión y el dinero que está enviando el gobierno, obviamente como es a través de deuda, no respalda, no respalda toda la producción del mercado, porque Colombia en indicadores de producción no es que esté en superávit, sino está en déficit. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver, Colombia tiene una balanza comercial deficitaria, ¿no? Sí, no, por eso digo, pero esa es una causa de inflación, costos importados. ¿De acuerdo? Es que el dinero por sí solo no genera la inflación. O sea, la tasa de interés del Banco de la República. Pero hay mucho dinero en el mercado que los bienes o servicios no están respaldando eso. Hay un desbalance. Claro, pero usted tiene básicamente, usted tiene otro mecanismo que es el encaje bancario. No sé si lo ha oído nombrar. ¿Qué es el encaje bancario? Es retener dinero en el banco, y eso sí no afecta los costos, porque ahorita menos gente va a comprar vivienda, menos gente va a hacer inversiones en proyectos productivos, porque si le suben la tasa de interés, menos gente se va a endeudar. Inclusive los mismos bancos, que su negocio es prestar plata, porque los bancos no producen ni calabaza, ni zanahoria, ni arepas, ni tintos, nada. Es dinero, es el efecto secundario del dinero. O sea, ellos producen, hacen emisión, porque un dinero que lo cogen, lo reproducen con tasa de interés y están emitiendo. Entonces, en la medida en que se les acaba el negocio, pueden tener riesgos, inclusive pérdidas, que es otro concepto también equivocado,
que los bancos son los únicos que están pensando en ganar más y más y más. No, en la medida que no se apadezca la gente en los bancos a buscar créditos, pues pierde la función esencial del banco. Entonces, por eso es la racionalidad que hay que ver. Si la tasa de interés está en el 5,3% y la tasa de captación, hay tres tasas importantes: tasa de captación, tasa de intermediación y tasa de colocación. La primera tasa de captación la define administrativamente. Eso no obedece a oferta y demanda del mercado. Son 7 señores que hacen unos estudios y inventan que si el viaje a la luna, que si está lloviendo, que si no llueve, que si el mercado internacional, y suben la tasa de interés. Pero ya dentro de la Junta hay otros conceptos que es los que hay que escuchar, y más adelante estaremos invitando a unos miembros de la Junta Directiva que están muy interesados en hablar con nosotros para que escuchemos los dos conceptos. O sea, los que no están de acuerdo que se sube la tasa de interés, porque hay un margen. Inclusive si la tasa de inflación estuviera en un proceso hiperinflacionario, o sea, estuviéramos en el 10, el 11%, pues obviamente la tasa de interés estaría un poco más allá, estaría en el 11,25, 12%, pero está en el 5,3%. O sea, habría margen de bajarla al 8, al 9, al 10% y no hay problema, porque hay un margen de acción. No es que tengamos una tasa de inflación del 15, el 20, el 50%. Si le metemos más fuego a la hoguera, o sea, subimos la tasa, por ejemplo, lo pueden subir al 20%. El banco se puede enloquecer, los 7 miembros de la Junta se pueden, pero la pregunta es, y la suben al 20%. Y cuando la sube usted al 20%, ¿usted qué hace para cuando vaya a comprar vivienda? ¿La vivienda se la vende más barata o más cara? Precisamente por eso dije al principio que esto es una medida de cortafuegos, ¿sí? Porque es que el culpable no es el Banco Central, sino el culpable es el Ejecutivo, que viene tomando malas medidas, y lo que hace por contención el Banco Central a través de subir la tasa es eliminar esas malas políticas de esa forma, que obviamente se entiende, pero es que obviamente la idea es tratar de controlar precisamente tanto circulante en el mercado si no hay bienes que lo respalden. ¿Y a qué me refiero con eso? Una economía ordenada es una economía que tiene mucha producción. Al haber muchos oferentes en producción, obviamente los precios tienden a bajar. Pero cuando un gobierno como el actual le da por gastar como si no hubiera un mañana y le da por quitar a través del impuesto dineros de terceros, que no es un dinero que va a la productividad, porque es un dinero que hemos visto que en muchos casos se va a crear burocracia, se va a crear más gasto inoficioso, y ese dinero que no tiene que pagar las empresas y las personas a nivel de consumo y a nivel de producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las cosas se vuelven más costosas y eso es inflación. Entonces, como el gobierno se vuelve una carga pesada para el sistema, porque es un gobierno despilfarrador, que es un gobierno que no es productivo, entonces ese dinero abusivamente lo hace, se lo cobra a los productores, se lo cobra a los consumidores y los impuestos se vuelven muy elevados. Al impuesto volverse muy elevado, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Eso genera cargas tanto a nivel consumo y a nivel de productividad, y eso también dispara mucho los costos. Precisamente, Standard & Poor's, que es una de las grandes calificadoras, lo decía acá, está sancionando a Colombia, y eso es una sanción directa. Bajar la calificación y le está diciendo, usted no está manejando bien la deuda, usted está despilfarrando dinero y usted está dejando unas cuentas en Colombia muy sensibles, y esa es la señal que le da a los inversionistas, a los bonistas y a los prestamistas: cuidado con Colombia, porque eso es lo que dicta la calificación. Entonces yo digo, para una economía ordenada tiene que haber reestructuración. Aquí se habla de mucha reforma tributaria, pero resulta que en la reforma nunca hemos visto, Luis Alberto, que se recorte el tamaño del Estado, que se quite un ministerio, que se quite una cantidad de cargos burocráticos que no generan eficiencia, ¿sí? Cuando hay un Estado desarrollado y cuando hay una nación desarrollada, ¿qué se hace? Se incentiva la producción a unos costos por debajo de la media del mercado mundial. Por ejemplo, China, ¿qué hace? China incentiva mucho y desarrolla mucho a sus empresas, y muchas veces hasta la subsidia, hasta de forma ilegal, porque muchas empresas de esas son zombie. Empresas zombie son de esas empresas que no son rentables, pero les inyectan y les inyectan dinero para que produzcan bien barato y rompan el mercado. Pero a lo que voy es que sí se puede una competitividad, lo decíamos, Estados Unidos, primer gobierno, baja impuestos de Trump del 35 al 21. ¿Qué pasó inmediatamente? Inversión extranjera directa disparada en Estados Unidos, producción disparada, el desempleo bajó al 3,5%, son datos exactos. Entonces yo lo que digo es que entre todas estas cosas, y es bonito este diálogo, ¿por qué? Porque es que hay que tocar los puntos sensibles, porque es que si nosotros, Colombia, estamos todavía en una nación subdesarrollada, es por el nivel educativo, es por los gobernantes que tenemos, y es porque la gente
pobre, o sea, pobres los colombianos porque no les enseñan a ver realmente dónde están las causas del problema. Y los problemas son precisamente mal uso del dinero, de los impuestos, que rompen la regla fiscal y que no están generando eficiencia ni competitividad. Un dato de vergüenza, Luis Alberto. Imagínese uno de los mejores indicadores de ingreso de divisas, que no es un dato de premio, sino de vergüenza, que sean las remesas. O sea, yo no entiendo cómo puede estar peleando dentro de los ítems a través de los cuales se genera más ingreso en el país. Y eso sí es un indicador. En nuestros últimos gobiernos han estado las remesas en buen porcentaje. Eso. Y en este gobierno se está disparando todavía más. Y vamos a mirar el nivel de deuda, que de pronto les podemos mostrar acá en el gráfico, el nivel de gasto de gobierno. El gobierno no ha hecho recortes. Y Luis Alberto, usted sabe que una empresa, unas finanzas personales, si no se reajustan en una persona, una empresa o una nación, resulta en la inviabilidad. Perfecto. Vamos a escuchar a Ivette Silva con nuestro informe desde Estados Unidos, desde Dallas, Texas. Bienvenida, Ivette. Buenas tardes. Un saludo especial a la audiencia de Panorama Económico. Bien, esta semana nos ha sorprendido una vez más el presidente Donald Trump con unas declaraciones muy fuertes respecto de su intervención en Irán y la respuesta que Irán pues le ha dado a las mismas. Prácticamente ha sido muy abierto para el mundo Donald Trump en manifestar lo que quiere hacer, y lo que él quiere hacer representa claramente crímenes de lesa humanidad según la Convención de Ginebra. Ante esta irresponsabilidad, digámoslo así, se ha unido la comunidad internacional y desafortunadamente le han tenido que decir no cuente con nosotros. Entonces Donald Trump se siente muy frustrado con sus aliados, por ejemplo, del Atlántico Norte, de no querer unirse a Estados Unidos para abrir a la fuerza el estrecho de Hormuz. Él ha perdido, por ejemplo, el apoyo tanto de estas personas que ya no confían en la volatilidad de Donald Trump y realmente no lo pueden apoyar en un objetivo militar que quiera, como él lo dijo, acabar con una civilización y que ponga en riesgo la vida de millones de personas. Todo el mundo se le ha parado a Donald Trump, no solamente los aliados internacionales, sino también su electorado MAGA de Make America Great Again ha manifestado que ya él ha sobrepasado los límites, que lo que insinúa Donald Trump prácticamente es un genocidio y que realmente es poco ético, poco moral y hay que removerlo de la presidencia. Ahora, la remoción de la presidencia no es un procedimiento fácil. Él parece tener capturado al Partido Republicano, quien lo sigue ciegamente, o por lo menos los líderes que tienen la facultad para obrar en la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, incluso ellos ya han visto división en el Partido Republicano, mucha más de lo que la había, e incluso división dentro del electorado Make America Great Again, los grandes seguidores de Donald Trump. Hay personas que han manifestado que hay que removerlo y que si suben los demócratas obviamente va a haber un impeachment, pero si se remueve a Donald Trump y sí, obviamente se hace un impeachment, ¿quién quedaría? El vicepresidente J.D. Vance, que dicen las personas es mucho más radical, mucho más conservador y mucho más fuerte en sus políticas y en la agenda de extrema derecha. Entonces, esto para decir no es fácil vivir en un país donde la administración es tan volátil, donde hay una división partidista dentro de los mismos partidos políticos y fracciones, y esto está generando mucha incertidumbre en Estados Unidos a todo nivel. Incertidumbre en políticas económicas, incertidumbre incluso en políticas migratorias, incertidumbre en política internacional. La arremetida contra Irán realmente ha impactado muchísimo Estados Unidos
y obviamente el incremento de la gasolina ha afectado la clase media y la clase trabajadora de este país. Muchas gracias, Ivette, por este análisis desde Dallas, Texas. Luis Alberto, Alejandro. un comentario. Adelante, Alejandro. Alejandro. En esto yo pienso que hay que ser pues muy objetivo, porque es que lo que yo decía la otra vez, pues si una persona se pone a aprender el noticiero y a ver CNN, pues ¿qué va a decir? Pues, lo que dicen los noticieros, y a esto hay que darle una información más profunda. No, la precisión es que ella vive en Estados Unidos Sí, y claro. tiene Yo tanquea puedo el vivir- carro. Yo puedo vivir en China, Luis No, Alberto, pero hay que mirar la profundidad de la noticia. ¿A qué voy? Téngalo esto. Pero Ella ¿a qué voy tanquea con el tema, Luis Alberto? Ella tanquea el carro en La las subida gasolineras. del precio del petróleo y por ende el precio de la gasolina no fue porque Donald Trump subió el precio de la gasolina. Lo voy a Se le explicar. declaró la guerra a Irán y Lo voy a explicar. obviamente cerraron el estrecho de Hormuz. Ese problema que tiene Irán precisamente con Occidente, ese problema viene de décadas, Luis Alberto. Si vamos a mirar, el problema ya se empezó a gestar ya en un nivel de tensión alto hace como unos 2, 3 años, cuando empezó con el tema en los ataques por grupos terroristas a Israel, ¿sí? Ahí fue donde empezó a incrementarse ese problema, y obviamente ustedes saben y sabemos que Israel es un gran aliado de los Estados Unidos y Estados Unidos es un gran aliado de Israel. Precisamente Irán, como controla el estrecho de Hormuz, obviamente ellos aprovechan esto, porque obviamente son el matón de la región, ¿sí? Porque a través del tránsito, de que lo frenan o lo abren, precisamente ellos tratan de usar esto como una arma política, precisamente para dominar la región. Muchos de sus vecinos, Luis Alberto, ya están cansados de esto. Esto no lo creó Donald Trump. A Irán le tienen mucho miedo porque ha tratado de desarrollar armas nucleares, y como es un régimen tan dictatorial y como es un régimen que se la pasa patrocinando grupos terroristas en toda la región, pues esto no le conviene ni a Israel, no le conviene a Arabia Saudita, no le conviene a Emiratos Árabes, a Kuwait, a Irak y a muchos países de la región. Lo mostrábamos, esta zona ya es un ejemplo a nivel de desarrollo económico, Luis Alberto. Muchos de estos países están bajando impuestos, muchos ya los bajaron, ya no solo viven del petróleo, sino se volvieron hub logístico, hub financiero, hub de desarrollo. Por eso en esto toca ir a los datos puntuales. ¿Y a qué voy con esto? Al contrario, Donald Trump quiso apagar rápido el incendio porque le gustan las negociaciones rápidas, a él no le gustan los conflictos, que de eso sí no sé por qué no se habla, conflictos heredados, el de Afganistán, conflictos heredados, el de Irak, que duró mucho tiempo, conflictos heredados, la primavera árabe, Luis Alberto, que ahí sí se unió la OTAN con Estados Unidos, ¿sí? Administración Obama, Hillary Clinton, que fueron los patrocinadores del saqueo en Medio Oriente. De eso sí no se habla. Eso sí fue genocidio. Eso fue robo y se hicieron muchas otras cosas. Y aclarando cosas, yo acá soy pro Estados Unidos, pero acá las cosas hay que decirlas como son. O sea, ¿quiénes fueron los que realmente cometieron errores? ¿Quiénes fueron los que patrocinaron guerras? ¿Quién se metió a instigar a Rusia en un conflicto con Ucrania? De eso sí no estamos hablando de genocidio, de eso sí no estamos hablando de robo, y de eso sí nos quedamos callados. Entonces el que menos hace y el que trata de hacer más la paz es el que tiene la culpa de esto. Vuelvo y repito, esta subida no fue por Donald Trump. Irán ya venía precisamente generando coerción a través de manejar esto. Y lo que están diciendo muchos países de Oriente y hasta el mismo Reino Unido, le dijo Irán, usted no puede seguir haciendo matoneo con estrecho de Hormuz para usted seguir dominando en la región con malas políticas, porque le han dicho, intégrese, le han dicho, sea parte de una región con desarrollo, y dentro de este nuevo acuerdo que se está realizando, Luis Alberto, que es gracias a Donald Trump, se bajó el petróleo, como lo dije en los indicadores. Entonces miramos que esto puede ser estacional y que realmente sí él está haciendo una buena gestión. En algo que tiene que ver con la OTAN, él sí los llamó y él viene haciendo un cuestionamiento desde su primera administración, porque le dice, si Estados Unidos apoya a la OTAN, si pone grandes recursos, si los financia de los impuestos de los Estados Unidos, la OTAN, ¿por qué no apoyan a Estados Unidos también? Primero con el dinero y dos con el apoyo militar cuando se necesita, porque Estados Unidos, Luis Alberto, nos puede seguir haciendo ese despliegue a nivel internacional de guerras tan fuertes durante tantos años, porque Estados Unidos tiene una situación fiscal muy delicada. Recordemos que el nivel de deuda supera por mucho el 100%, está alrededor de 120, 130% sobre su Producto Interno Bruto, y ellos obviamente saben que tienen que cuidar sus finanzas, y por eso Donald Trump, a través de este acuerdo, Luis Alberto, que ya lo vimos en los datos,
vemos que el petróleo ya viene descendiendo, pero esto fue una política que precisamente se venía desarrollando desde los acuerdos del pacto para que Irán no generara armas nucleares ni destrucción masiva y no generara, siguiendo una coerción Perfecto. a través del estrecho de Hormuz. Escuchemos este segundo diálogo con Ivette de lo que está pasando a nivel interno en los Estados Unidos. Ella vive allá hace muchos años y entonces por eso es panelista permanente de Panorama Económico, para tener la visión como lo hace Gustavo Machado desde Venezuela, también lo hace a veces Luis Eduardo desde Alemania. Esa es la idea, que las personas que viven en el país nos den una radiografía de cómo lo ven desde allá, como ciudadanos norteamericanos, y en este caso, Ivette, escuchemos este segundo análisis, lo que está la política interna de los Estados Unidos. Ahora bien, en materia de asuntos domésticos al interior de Estados Unidos tenemos un fenómeno. Y no es realmente un fenómeno, es la respuesta a la actuación de la administración Donald Trump y es el posicionamiento de candidatos demócratas en distritos republicanos, pero de tradición republicana de décadas. Esto quiere decir que se ha venido posicionando muy bien candidatos demócratas para las elecciones de noviembre. ¿Qué es lo que se teme? Que Donald Trump ha venido firmando una serie de decretos ejecutivos donde quiere abrogarse el control y la vigilancia de los procesos electorales de cada estado, lo cual obviamente generaría una corrupción muy grande y poca transparencia en el conteo o en la vigilancia de los mismos. ¿Por qué? Porque Donald Trump teme que vayan a subir los demócratas. Los expertos han dicho, los demócratas van a subir. ¿Qué van a hacer? ¿Impeachment o remoción? No sabemos. Lo único que sabemos es que una vez suban los demócratas, tendrá por lo menos un límite a sus actuaciones la administración Donald Trump, o un límite o un obstáculo muy grande que sabotee los próximos 2 años de su presidencia. Y esto, pues, Donald Trump lo ve venir. En materia, por ejemplo, volvamos a retomar el tema de Irán. En materia de Irán, Donald Trump está pidiendo billones de dólares, muchísimo dinero, como 150 billones de dólares, para continuar con unas estrategias militares en Oriente Medio. No han dicho que solamente para Irán, pero esto realmente generaría una división interna en el Congreso muy grande, incluyendo división entre los mismos republicanos, porque hay republicanos que no quieren que ataquen a Irán, no en esas condiciones, no en la manera en que lo está haciendo Donald Trump, y hay otros republicanos que piensan que si él ya empezó ataques contra Irán, que es un país que tiene uranio, y no sabemos qué otros armamentos tengan, pues hay personas que dicen tiene que terminar lo que comenzó, sí o sí, y esto para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad de Israel. Pero no lo sabemos, no es muy certero y estar por decidir. Sí, hay algo muy importante que también iba a añadir ahí, que siempre es obviamente importante escuchar los puntos de vista y de nuestra querida invitada Ivette. Es importante mirar que obviamente en lo que yo decía, porque no se cuestionaba precisamente la guerra que Joe Biden había motivado con Rusia, que eso sí es algo muy peligroso. Recordemos que Rusia es el primer tenedor de armas nucleares del mundo por encima del mismo Estados Unidos, ¿sí? Eso es un matoneo, eso como lo dijo el mismo Vladimir Putin, es un robo a muchas cosas porque pues la Unión Soviética se desintegró, se le quiso meter en su eje, se están robando muchas cosas, se están quitando muchas cosas. Donald Trump dijo, yo no estoy de acuerdo con esa guerra. Y esa guerra del bolsillo de los norteamericanos se ha costado entre 200, 300 y 400 mil millones de dólares de los impuestos. Cuando Ivette habla de 150 billones, recordemos que la cifra es 150 mil millones. Pero de momento, pues miramos que este conflicto ya se está pagando en lo que se ve, pero es que entendamos una cosa, lo que quiere Donald Trump es bajarle al matoneo en Irán, calmar ese nerviosismo, porque esta zona tiene altísimo desarrollo a nivel global,
Entonces quieres bajar precisamente esos nervios y que esta zona se vuelva pacífica. Por eso se están llegando a los acuerdos y como lo repito, otra vez más, gracias a eso es que el petróleo está cayendo por debajo de los $100 y si se llega a un acuerdo mejor, pues esto puede cambiar. Recordemos que a Irán lo gobierna un régimen muy autoritario, extremista, que patrocina grupos al margen de la ley, grupos guerrilleros, grupos que generan terrorismo en la zona y en otros países. Entonces, creo que las noticias hay que explicarlas bien, hay que mirar la profundidad, pero no al que viene a arreglar el problema es que es malo. Es como si el alcalde Garán va y coge a los 10.000 delincuentes que se la pasan robando por Bogotá y ahora viene Derechos Humanos a sancionarlo a él que porque los cogió y los volvió presos. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, esto hay que darle un sentido a la noticia, hay que darle un sentido y una profundidad de verdad al Ejecutivo que logra desarrollo, porque si vamos a ver que Obama haya generado los últimos gobiernos de Estados Unidos desarrollo en Estados Unidos y que generó superávit, no lo hizo. Joe Biden tampoco lo hizo. Y ellos dos fueron dos personas que gastaron mucho en la guerra y también mucho dinero en gasto fiscal tratando de sostener. Gracias, Alejandro. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, con distintos análisis, distintos enfoques. Esa es la riqueza de la democracia y es la riqueza de Panorama Económico. Distintos puntos de vista permiten que la opinión pública, que las redes sociales formen opinión calificada. Ese es el objetivo del Panorama Económico. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. En el Control Master nos acompañó el ingeniero Luis Daza. Muy buen fin de semana. Panorama Económico. Un podcast de La Voz del Derecho.